Universidad de Costa Rica desde hace 10 años y actualmente docente a tiempo completo en la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica. Y hoy nos acompaña con el tema de la orientación en Costa Rica, Guidance and Counseling. Don Mauricio, adelante. Muy buenos días. Muchas gracias de verdad por la invitación. Yo muy honrado de poder sumarme a este espacio, sumarme a las felicitaciones del último comentario, ¿verdad? Respecto al trabajo que se ha venido haciendo en el Ministerio de Educación Pública, en este retomar la orientación vocacional, en este actualizar, en esta ruta vocacional verdaderamente como tal. Y bueno, después de escuchar tantas exposiciones, tantas ponencias, pues tan interesantes, tan claras, ¿verdad? Y también fundamentadas, pues para mí es todo un desafío, ¿no? Cerrar esta actividad, pero bueno, con gusto lo asumo. Y efectivamente, a partir de un tema que se me invitó a hablar, que es el Guidance Counseling, ¿será que son lo mismo? ¿Será que son diferentes? Nada más para empezar, quisiera decir que esto parte efectivamente de mi estudio doctoral, que justamente defendí este año en enero, porque como parte de mi tesis hice una revisión sistemática de literatura a nivel mundial de la orientación en 3 idiomas, en español, inglés e italiano. Y pues hay varios hallazgos teóricos que quiero compartir, y entre ellos este es uno de los primeros, pero tal vez de los más clarificadores, ¿verdad? En cuanto a la relación entre estos dos conceptos que a veces usamos de manera indistinta, pero que no son lo mismo. Muy bien, entonces, desde el punto de vista internacional es importante entender o recordar quizás que cuando hablamos de orientación vocacional y cuando llevamos los cursos en la universidad de orientación vocacional, posiblemente leímos traducciones al español de literatura principalmente escrita en inglés, que en realidad hablaba del counseling. Pero en Costa Rica orientación no es solamente counseling, eso es una primera conclusión importante. Es decir, esta visión global de la orientación me ayudó a entender mejor qué es la orientación en Costa Rica, cómo la entendemos y cómo ha sido su desarrollo. Entonces, lo que llamamos en orientación en Costa Rica también tiene guidance. Yo diría que es más guidance que counseling. Es decir, si bien la teoría que tenemos en orientación vocacional viene de counseling, nosotros hacemos, y por todo lo que se ha expuesto en esta ruta, está muy planteada desde el guidance. Entonces, quiere decir que en realidad nuestros apellidos son guidance, counseling, en ese orden. Esto es una opinión personal, por supuesto. Es decir, en Costa Rica somos más guidance, pero también tenemos algo de counseling. ¿Qué entendemos por guidance? Bueno, guidance, su traducción literal sería guía, ¿no? Entonces, el guidance o orientación entendida como guidance remite a procesos educativos, ¿verdad? Como bien decía doña Ileana desde el principio en la cita que nos leyó de que la orientación siempre va a ser educativa, efectivamente, desde el guidance siempre va a ser educativa, desde el guidance, ¿verdad? Eh, Procesos preventivos y procesos principalmente grupales, ¿verdad? Y por eso entonces, por lo menos en la Universidad de Costa Rica, pues colocamos la orientación desde ciencias de la educación, ¿verdad? Y esto hace sentido con todo el marco epistemológico que hay detrás del concepto guidance. En cambio, el counseling remite más bien a un acompañamiento más individual, a un proceso más terapéutico y más psicológico. Entonces, muchos de los autores que escriben desde el counseling lo escriben desde la psicología, desde la psiquiatría en algún momento inicialmente, o desde la medicina, o desde otras áreas de atención más individual. Desde el guidance, en cambio, se escribe más desde la pedagogía, más desde la sociología, ¿verdad? Más desde carreras que tienden más a lo grupal y a lo educativo. Bien, hecho esta diferencia, es importante entonces centrar nuestra atención en un enfoque que podríamos llamar enfoque vocacional que no conocemos tanto en Costa Rica. Vamos, en la teoría, en la práctica, de hecho que toda la mañana hemos hablado de él, pero digamos, vamos a ponerlo en teoría y es el Whole School Approach to Guidance, así se llama. Este enfoque que podría ser traducido de dos formas o en la literatura en español hay dos traducciones, ¿verdad? Y esto es un tema delicado con las traducciones, ¿verdad? Por eso siempre, en la medida de lo posible, hay que tratar de leer el idioma original en que se escriben las cosas, porque las traducciones pues a veces nos juegan pues algunas jugadas, algunas malas pasadas, ¿verdad? Bueno, hay dos traducciones, enfoque escolar integral en alguna literatura en español y el otro es enfoque para toda la escuela, para la orientación. Entonces ustedes pueden encontrar en literatura en español ambas traducciones. Básicamente es en referencia al Whole School Approach to Guidance, que es el nombre original, que básicamente se trabaja mucho fuertemente en Hong Kong, en Irlanda e Inglaterra. Entonces vemos que sobre todo en el Reino Unido y también en Hong Kong en las últimas décadas ha tomado mucha fuerza. ¿Para qué está diseñado? Bueno, para un ambiente escolar, como es el guidance, ¿verdad? Es un ambiente escolar educativo que sea positivo, acogedor y afectuoso, que busque entonces maximizar el potencial, el desarrollo potencial académico, vocacional, profesional y personal social de las personas estudiantes, que es básicamente todo lo que hemos hablado en esta mañana, ¿no? Entonces, el objetivo
bueno, se trabaja por programas, esto es importante, se trabaja por programas educativos y es de orientación. Este programa lo que busca es ayudar a todo el estudiantado, por eso es el whole school, o sea, toda la escuela, pero también todo el estudiantado, a desarrollarse como personas completas, holísticas, a adquirir las habilidades para la vida, o bueno, que tiene que ver con las habilidades transferibles que doña ya nos decía ahora, tiene relación, ¿no? Necesarias para ser, y ojo, estos roles, ¿no? Que Yasmín las plantea inclusive en una imagen. Estudiantes, trabajadores, familiares y ciudadanos, bueno, productivos, es la palabra que se usa a nivel teórico, ¿verdad? Y efectivamente, en las aquellas escuelas, y así lo dice la teoría, en aquellas escuelas donde exista un profesional en orientación, y esto se figura en literatura a nivel mundial, ¿verdad? Entonces esta persona es la llamada a involucrarse activamente y a liderar el proceso para involucrar a todos los agentes educativos. En aquellas instituciones donde no hay un profesional destacado de orientación, entonces se invita a crear una comisión, un equipo, un departamento donde los docentes, los maestros, los demás miembros, los educadores en general, pues tengan roles de orientador, de orientación claros, ¿verdad? Como sé que se hace en la primaria en Costa Rica en algunos casos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ven que estamos desde el mismo enfoque. ¿Qué es lo que se busca que toda la escuela promueva? Justamente las experiencias de exploración vocacional. O sea, la intención con el School Approach to Guidance es promover eso que estamos hablando, que se viva todo lo posible. ¿Para qué? Tantas y tan variadas como sea posible. Para ampliar el horizonte de las personas estudiantes en primer lugar. Es decir, bueno, Yasmín ha hablado de un concepto que es de otra teoría, pero que es del capital cultural. Bueno, pero tiene relación con lo que estamos hablando, ¿verdad? Sin embargo, se sale, no pertenece a este enfoque, quiero dejarlo claro. Pero es eso, ¿verdad? Es poder ampliar las oportunidades, la mirada, ¿no? El horizonte que tenga la persona estudiante. Y además, buscar superar el mito que se habla mucho en Italia de superar el mito del caso único. Es decir, nosotros en Costa Rica podríamos promover, por decir cualquier ejemplo, a Franklin Chan, ¿verdad? Pero eso es un caso único. Es decir, las posibilidades de un segundo Franklin Chan, un tercero, un cuarto o un décimo, pues no son tan grandes. Entonces, claro que es importante y es un orgullo nacional y hay que retomarlo. Es una persona muy importante, muy influyente. Está viva todavía y sigue aportando. Pero no podremos decir que todos los estudiantes de Costa Rica tienen que ser como Franklin Chan. Entonces, esto es un poco, y se amarra con lo de los narrativos que ahorita voy a hablar. Pero es eso, ¿verdad? Es poder que cada persona viva su propia experiencia, construya su propia trayectoria. Es una cita textual de Lamy Hui, que son investigadores del Whole School of Sugar de Hong Kong, que son de los pilares, digamos, se le dice autores seminales, ¿no? O sea, que dan la semilla, que son centrales, que dan como la raíz para que todo lo demás dé fruto. Y vean que la puse textual como tal, porque vean qué interesante pues es de lo que hemos hablado. En realidad es que la teoría viene a amarrar lo que ya se ha dicho en la mañana, ¿no? El enfoque escolar integral esto es una traducción, perdón, es una traducción, ¿verdad? No, el original está en inglés. El enfoque, traducción libre hecha por mi persona. El enfoque escolar integral es esencial porque las necesidades de toda la población estudiantil no pueden ser satisfechas por un pequeño grupo de personas. Como podría ser, por ejemplo, recuerden que esto es visión global, ¿verdad? Profesionales de la salud mental, administradores o maestros asignados a servicios de orientación y asesoramiento. Los profesores regulares, o de asignaturas, o de materias, como queramos llamarle, forman el grupo más grande de profesionales que interactúan con las personas estudiantes a diario. Sin la aceptación y participación regular de los maestros, de las maestras, de la persona educadora, los servicios de orientación y asesoramiento se limitarían a un pequeño grupo de adultos que ayudan a un pequeño grupo de estudiantes. Y es justamente lo que queremos evitar, ¿verdad? Queremos que la orientación siga siendo para todas las personas estudiantes, ¿verdad? Entonces, para toda la población, para toda la comunidad incluso, no solo para los estudiantes. Por lo tanto, este enfoque lo que busca es eso, ¿verdad? Ampliar la mirada en ese sentido. Para trabajar con el profesorado desde ese enfoque del guidance, lo que utilizamos es un concepto que se llama la didáctica orientadora. ¿Qué es esto? Es poder que el maestro, el profesor, mediante su asignatura, mediante su evaluación, mediante sus temas, pueda también hacer didáctica en orientación. Es decir, que los objetivos de enseñanza de la asignatura particular cumplan a su vez objetivos de orientación para que el desarrollo integral de los estudiantes, por ejemplo, desarrollo integral de estudiantes, resolución de conflictos, trabajo en equipo, intercambio, respeto de puntos de vista, autoconocimiento, etcétera. O sea, no es que el maestro, que el docente haga algo más, sino que el orientador o la orientadora le ayude al docente para ver que con lo que ya hace en clase, con algunas pequeñas modificaciones quizás, con nuestra guía, guidance, guía, entonces pueda a su vez hacer orientación. Y ya lo que digo, a su vez hacer orientación, eso es importante porque el docente tiene un rol orientador y tiene que creérsela y tiene que asumirlo, ¿verdad? Obviamente con nuestra asesoría, con nuestro guía, con nuestro acompañamiento. Por ejemplo, estos son ejemplos que encontré en la sociedad italiana que
valga el anuncio, no tiene un profesional de orientación destacado en casi ninguna escuela o colegio, o sea, no existe como existe en Costa Rica, por lo tanto la directa orientadora es muy fuerte. Y bueno, algunas actividades interesantes que en realidad no difieren mucho de lo que se hablaba en la mañana o lo que podríamos hacer en Costa Rica, pero esos son ejemplos encontrados en la experiencia en Italia. Charlas tipo TEDx, ejercicios de discusión grupal, role plays como profesionales. Recuerden que estos no son orientadores haciéndolo, son educadores de español, profesor de matemática, profesor de la maestra de preescolar, la maestra de primaria, etcétera, haciendo esto en sus clases, ¿ok? Pero con un objetivo claro de orientación, además del objetivo académico, ¿no? O de la asignatura. El role playing como profesionales, el ejercicio de trabajo en equipo, simulaciones de entrevistas de trabajo, redacción de currículum vitae en diferentes idiomas, análisis de información de mercado laboral, redacción de ensayos sobre la expectativa de futuro, giras de campo educativas, bueno, entre muchísimos otros, son algunos que destaco nada más, ¿no? También las estrategias narrativas son muy importantes y tienen, ¿verdad? Se ligan con el counseling narrativo que ya voy a hablar inmediatamente. Entonces, por ejemplo, se usa mucho en las asignaturas de idiomas, español, inglés, francés, de italiano, ¿verdad? Entonces, claro, hay que hacer un ensayo para ver la parte lingüística, pero ¿por qué no lo hacemos sobre las selecciones vocacionales, sobre la autobiografía, sobre historias de ficción y metáforas donde el estudiante pueda proyectarse, sobre análisis de casos, tantos como sea posible, para no caer con lo de la historia única que les contaba? Y por supuesto, una recomendación que está presente en toda la literatura es aproveche, que al docente aproveche la conversación informal. Es ahí donde usted guía a sus estudiantes, ahí donde usted hace orientación. En el recreo, en el cuidado del recreo, cuando suena la campana, cuando vamos para el comedor, cuando estamos esperando un acto cívico, es ahí donde se puede hacer orientación, esa conversación informal que se da. Y por supuesto que ahí es donde el docente puede identificar aquellos casos que deben ser referidos a orientación para un acompañamiento más profundo. Y ahí es donde entonces ellos deberían estar refiriendo a los casos individuales, que nosotros le deberíamos dar seguimiento porque el docente ve que efectivamente tiene necesidad de un acompañamiento individual. Esto en el mundo ideal de la teoría, por supuesto. Podemos seguir. Ok, organizas intercambios bueno, esto es con egresados está intercambios para que entre gente más cercana puedan haber trayectorias, entonces alguien que ya tal vez está trabajando, ya tal vez está en el INE, ya tal vez está en la U, pueda volver 2, 3 años a su colegio que se acaba de graduar y compartir entre iguales prácticamente sus dudas, sentimientos, pensamientos, esto es muy útil. También si alguna persona tiene un interés particular en su materia como docente, ¿no? O sea, entonces darle pues, motivar esa pasión, ¿verdad? Despertar más interés, material adicional, recomendaciones. Bueno, esto es interesante porque si bien algunos teóricos hablan de que es importante guardar la ética profesional y no hablar de la vida personal y esto tiene digamos, su posición teórica clara y hasta ética, en cambio otros autores desde este enfoque hablan de la importancia de que el docente comparta su vida. ¿Por qué? Porque primero, porque lo hace ver como una persona, un ser humano que efectivamente ha tenido una trayectoria, ¿verdad? Y invita a reflexionar y a algunos casos a inspirar. Por ejemplo, en Italia me encontré una chica que estaba estudiando filología y fue a raíz de una profesora de portugués, pero que le habló de que había escrito un libro y contó un día esa anécdota que había escrito un libro y qué sé yo, que no tenía mucho que ver con su materia, pero que ese pasaje de su vida la motivó a ella a decir, mira, yo también puedo escribir un libro, ¿verdad? Y a tal punto que hace que una lección vocacional se incline. Entonces, ven qué importante compartirlo, pues guardando la ética, esto sí, ¿verdad? Esto sí, teniendo el cuidado del caso, pero sí, sí es valioso, ¿verdad? Y explicar a los estudiantes el potencial esto es básico, ¿no? O sea, lo que estoy viendo ahora, ¿para qué le va a servir? ¿Cómo se puede hacer investigaciones en esto y cómo se puede trabajar en esto, ¿verdad? No es solo para pasar el examen o para pasar el año, sino que, pues, ¿para qué sirve para el conocimiento universal, ¿no? Entonces, esto es una actitud docente que nosotros podemos promover desde orientación. Ok, vean que todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene que ver con ese acompañamiento, esa guía al docente. Vamos a hablar ahora sí un poco más de nuestro rol propiamente directo, ¿no? Como orientadores y orientadoras. Y hay un concepto que hay que poner al centro, es el de carrera. Vean, la carrera es una mala traducción que hemos hecho al español, o sea, por career, ¿no? Super introduce el concepto de career, Donald Super, que todos lo conocemos, y se tradujo como carrera en una traducción literal, pero es que no es carrera a lo que él se refería, era trayectoria a lo que él se refería. O, como Yasmín nos indicó, que pasado en Rascoban, Rascoban más bien lo traduce como itinerario, Sergio Rascoban, argentino, como itinerario de carrera, itinerario de vida. Entonces, la carrera en su sentido más amplio es la trayectoria de vida. Y se va construyendo a partir de qué? De la narrativa que la persona va diseñando a sí misma. Ya estamos en un poco haciendo el puente hacia el counseling. Entonces, mientras se desarrolla esta narrativa, se van haciendo recorridos en plural, itinerarios,
que son cambiantes, flexibles, que no son tan predecibles, que no son estructurados como antes, ya se ha dicho, son menos generalizables, aunque quizás sí pueden ser agrupables en algunos aspectos. O sea, no es que son diferentes, pero cada uno va a crear una isla diferente, no. Sí los podemos agrupar. Lo que pasa es que la agrupación es más compleja que antes, donde agrupábamos en 8 áreas vocacionales y vámonos. Ahora la sociedad se ha complejizado mucho más que eso. Entonces sí podrían ser agrupables a ciertos grupos etarios y a ciertos grupos sociales, pero implicaría un conocimiento bastante grande del profesional de orientación. Yo diría que implicaría un conocimiento sociológico, incluso, que nuestra profesión lo tiene, ¿no? En su formación. Ahora, entonces es importante, hay un mito que desde el principio hay que aclarar, porque ahora hay una moda de hablar del life design, de diseñar la vida, ¿verdad? Pero la vida no se diseña. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no se pueden controlar. La familia en que naciste, el barrio en el que creciste, tu color de piel, tu género, o sea, hay un montón de cosas más. Entonces, si bien estos no son, digamos, determinantes, ¿verdad? Son influyentes. Entonces, lo que sí se puede diseñar, y esto es importante, aquí está el meollo del asunto, la narrativa, la forma en que yo me narro a mí mismo sobre mi vida, la forma en que yo expreso con palabras por escrito y de manera verbal lo que yo vivo. Que eso me va a ayudar a interpretar la vida y construir nuevas trayectorias o itinerarios de cierta forma. Y aquí está, digamos, lo que se habla ahora a nivel mundial de la orientación, que es el Life Design, ¿verdad? Y entonces su principal exponente es Mark Savikas, canadiense trabaja en Estados Unidos, que desarrolla de los años 90, o sea, vean que ya tiene décadas esto, ¿no? Pero entonces ahora sí, vamos a hablar desde el counseling, vamos a hacer ese avión que va hacia el counseling, ¿no? Y él habla de un cambio de paradigma, pero ¿será realmente un cambio de paradigma? Esa es la pregunta que me invitaron también a contestar un poquito. Bueno, sabe que lo plantea así, porque es un cambio de paradigma, porque tenemos tres etapas o tres paradigmas, le llama él, ¿verdad? Primero el vocational guidance, recuerden que ese fue el término que usó Parsons, ¿no? O que fue traducido como orientación vocacional, ¿verdad? De ahí sale nuestro nombre. Que es una perspectiva objetiva, que la gente, las personas orientadas son actores que se puntúan en rasgos y factores y que busca ajustarse. Después hay una evolución con Super, Holland y demás, donde hablan de Career Education o Career Development, que lo hemos traducido por desarrollo de carrera. Ahí empezamos, ¿verdad? Porque sería desarrollo de trayectoria, educación en las trayectorias, pero se tradujo como desarrollo de carrera, que entonces pasa a ser más subjetiva, donde las personas son agentes, donde se busca formar en competencias que van cumpliendo en el desarrollo de un ciclo vital. Y Savikas propone su nuevo paradigma que él le llama el Life Design, que puede ser traducido como diseño de vida, ¿verdad? Pero digamos, ya dijimos que eso podría ser tramposo, entonces podríamos traducirlo como construcción de carrera, más bien, ¿verdad? Carrera entendida como trayectoria, que es más proyectiva, dice Savikas. Esto es basado en el pensamiento de él, ¿verdad? Del 2012. Que ve a la persona como un autor de su vida, no como un actor ni como un agente, sino como un autor de su vida, que escribe su historia, por eso historia narrativa, escribe su historia como si fuera un guión, una obra de teatro, una novela, y lo que busca es temas de vida que se hilan, por eso hablaban de la trayectoria, de la historia de vida, de la autobiografía, como quieran verlo, ¿no? Es lo que he vivido, las experiencias que he vivido hasta ahora, para ver cuál podría ser el siguiente capítulo en mi vida, en esa decisión vocacional que estoy tomando, en noveno, en undécimo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el resto de la vida, a los 25, a los 30, a los 50 años también, ¿verdad? Ahora, no es el único que habla de un cambio de paradigma. Por ejemplo, en Latinoamérica también, González Bello, venezolano, que en paz descanse, que este año nos dejó, desde la Relapro, ¿verdad? Nos hablaba ya de un cambio de paradigma a principios de este milenio, donde él plantea, Sergio Rascón también lo habla, también lo propone. Y estos dos autores argentinos, que no necesariamente van de la mano, o sea, quiero decir que son separados, son historias, autores que escriben y investigan por separado, pero los dos hablan de cuatro momentos, más bien. Sabe que se habla de tres, ellos hablan de cuatro. El psicométrico, que puede ser algo de factores, el psicodinámico, que podría ser el que ellos incluyen desde la parte de la influencia del psicoanálisis que ha tenido, sobre todo en el desarrollo en Latinoamérica. El psicoanálisis ha sido muy influyente en la orientación vocacional, lo sabemos. El desarrollo de carrera, que vendría siendo lo de Super, y el crítico complejo y transdisciplinario, que sería este nuevo, ¿no? No en la construcción de carrera, aunque va relacionado totalmente. O sea, en la complejidad y transdisciplinaridad que habla González Bello y que habla Rascobán, se encuentra la narrativa, construcción de carrera, que habla Sábicas, que sería, digamos, el cuarto paradigma. Entonces, claro, hay autores que, desde la teoría, muy claros que dicen que estamos en un cambio de paradigma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esto no puede ser, porque ya lo dijeron y porque lo dijo una autoridad, esa sería una falacia moral, ¿verdad? O sea, porque lo dijo una autoridad, entonces ya es verdad. Bueno, hay que entrarle con cuidado a estos temas. El colega, orientador, investigador, docente y amigo, Osvaldo Murillo, me ayudó a construir esta filmina, entonces los créditos son para él, ¿verdad? Es inédito, no la hemos publicado, la publicaremos, la trabajaremos, pero la presentamos aquí como una novedad, ¿no?
Entonces, bueno, presenta Murillo, ¿verdad? Presenta estos cuatro desde su filosofía, donde en principio es positivista, ¿verdad? Es a rasgos y factores. Luego viene el naturalismo, ¿verdad? Con el psicodinámico y también con el desarrollo de carrera. El constructivismo con Sábicas, pero incluso él da un paso más, el emergente o complejo, ¿verdad? Como podría ser la teoría del caos o la teoría de los sistemas, que son teorías australianas. En Australia se escribe mucho sobre orientación vocacional y unos países que están más avanzados en orientación vocacional es Australia. Y ellos hablan de los enfoques de teoría de caos y sistémico. Ahí con Osvaldo estamos trabajando un poquito las traducciones, porque no son tan sencillas. Pero entonces, ¿qué es lo que interesante de esta primera? Lo que quiero concentrarme es en la premisa. Vean entonces hacia la izquierda abajo dice premisa. Un cambio de paradigma a otro no es radical. La huella del paradigma interior va a quedar impregnada. Y yo diría de los paradigmas anteriores va a quedar impregnada. Porque si esto fuera así, ya estamos en el tercero o cuarto, ya no hablaríamos de test vocacionales o de pruebas de exploración, ¿verdad? O lo que quieran o de Holland, ¿verdad? Pero lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque hay una huella que queda, que ya no responde a la época, no, no responde, pero sigue estando presente porque queda, ¿verdad? Queda impregnada, dice Osvaldo. No existe un paradigma emergente sin otro anterior que lo alimente o lo impulse. Ahora, esta idea de él se basa en Kant. Entonces, bueno, eso era para presentar esta idea de que entonces no podemos hacer un cambio radical y se parte y ya no hay nada de antes. No, no, es una historia evolutiva que va quedando, ¿verdad? Va quedando la influencia anterior. Por eso, por ahí me preguntaban, pero esto ya no se puede hablar de desarrollo de carrera. No, claro que se puede, ¿verdad? O sea, no lo vamos a evitar. Tendríamos que haberle cambiado el nombre a orientación vocacional. En inglés ya Vocational Guidance ya no existe, hace años que no existe, pero no vamos a cambiarle el nombre en Costa Rica orientación vocacional, ¿verdad? No, hay un solapamiento, hay una historia, hay una evolución, pues que hay que respetar y que hay que hacerlo con cuidado. Bueno, entremos en los enfoques narrativos. Ahora sí hablemos del counseling, ¿verdad? Y hablemos de lo que tal vez nos compete más directamente como profesionales de orientación, que se complementa con el guidance, ¿verdad? Por eso guidance, counseling, somos los dos. Bueno, básicamente la premisa general es nos convertimos en lo que nos narramos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Están muy de moda, no solo en orientación, están de moda en el mundo, es la tendencia a nivel mundial. Entonces van a ver que muchas cosas, pues las conocemos, ¿verdad? Solo que le ponemos nombre en la teoría. Podemos continuar. Ajá. Bueno, entonces en nuestra sociedad ya la presentamos, o sea, posmoderna, poshumanista, con la inteligencia artificial, ¿verdad? Incluso líquida, incierta, con estos mitos de la Barbie, ¿verdad? Que se puso de moda este año, de tú puedes ser lo que quieras ser, ¿verdad? Y tiene su parte positiva, la Barbie, estamos de acuerdo, ¿verdad? Toda esta parte del feminismo, eso es positivo. Pero no deja de ser un mito, no es verdad que usted puede hacer lo que usted quiera hacer, ¿verdad? Pero se nos vende esta idea y está muy impregnada en esa sociedad. O la ley de la atracción, ¿verdad? Y el universo, y usted declárelo, piénselo, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Y se le va a dar, ¿verdad? Bueno, no, no, hay una realidad de la que hay que partir para hacer orientación vocacional, no podemos caer en estos mitos, pero esa sociedad nos lo vende como vender humo, ¿no? Pero está muy fuerte, es la tendencia es muy fuerte y lastimosamente, o sea, no, vamos a ver, no podemos caer en esto, en hacer orientación desde ahí, ¿verdad? Aunque hay que tomarlo en cuenta para entender la sociedad en la que estamos, sí. Una sociedad cambiante, inestable, polarizada, altamente polarizada. Vean las imágenes que presentaba Yasmin de política, ¿no? Altamente polarizada, individualizada, individualizante. Esa es la característica principal de la posmodernidad, la individualización, ¿verdad? Y por eso los narrativos ahora es la fuerte, porque parten de la persona individual, ¿no? El autocentrismo y los adultos emergentes, como estos nuevos adultos que no son ni adolescentes, pero tampoco son adultos jóvenes, ¿verdad? Esta etapa entre los 18 y los 30 donde ahora es escrito que se le llama adultos emergentes, que es una nueva etapa del desarrollo, donde son personas que siguen viviendo en la casa de sus papás, que siguen siendo dependientes económicamente, pero que se comportan como adultos y tienen su trabajo, tienen su salario, hacen viajes, ¿verdad? Eso es todo un nuevo fenómeno que se ha dado. Y que es parte de nuestra sociedad, ¿verdad? Podríamos hablar de retrasar ciertos compromisos o no asumirlos del todo, como podría ser compromisos de la intimidad que nos hablaban, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Etcétera. Bien. Sigamos porque el tiempo apremia. Entonces, la teoría básicamente parte de lo narrativo de la individualidad, o sea, del individualismo, y de una sociedad donde estamos en trabajos desestandarizados y desinstitucionalizados. O sea, ya no es aquello de que yo pertenezco al Ministerio de Educación Pública, yo pertenezco a la UCR, quizás nosotros todavía agarramos esa colita, pero no, ahora, ¿verdad? La tendencia es no institucionalizarse y no estandarizarse. Yo tengo este rol, este cargo, este orientador, no, los cargos son volátiles, son cambiantes, son flexibles, por eso el título no me define y por eso el título no es el que me va a dar trabajo, ¿verdad? Y la entrada de estos roles adultos es menos estratificada por edades y usualmente requiere más tiempo. Los adultos emergentes van postergando ciertas decisiones que típicamente pensábamos que eran decisiones adultas. Bueno, pues ya no lo son tanto, o por lo menos se han postergado, ¿verdad? Por ejemplo, comprar casa.
Por ejemplo, casarse, por ejemplo, tener hijos, por ejemplo, inscribirse en un partido político, etcétera, etcétera, ¿no? Asumir roles comunitarios y ese tipo de cosas. La sociedad cambió. Entonces, es importante decir, los enfoques narrativos sí son valiosos, no son la última palabra. Lo que quiero decir es que no cojamos esto como una tendencia, una moda y hay que hacer a sábicas y olvidarse todo lo demás. No, agarremos a sábicas sus ideas y nutramos lo que ya hacemos en Costa Rica a partir de lo que él nos pueda aportar nuevo, eso sí, pero sin olvidar que hay todo un camino que se ha hecho. Entonces, ahora sí, centrémonos en su propuesta. La vida se ha vuelto menos predecible, menos regular, ya lo dijimos, ¿verdad? Pero entonces, como la sociedad es tan cambiante, ya nos vamos a comprometer con la sociedad, como era tal vez en rasgos y factores, como era tal vez en desarrollo de carrera, ¿verdad? En Holland, en Super, en Parsons, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino que ahora nos vamos a comprometer con qué, con nuestra historia, con nuestra narrativa, con la trayectoria vocacional o itinerario de vida que la persona elija. Es ahí el compromiso. Y ese es el centro de la orientación, la propia historia, que no tiene que ser estructurada en una carrera predeterminada en una universidad, en una organización predeterminada, que ya no responde a una visión corporativa, porque recuerden que lo de Supra es una visión corporativa. Yo entraba, digamos, a cualquier empresa, le llamen lo que quiera, podía entrar de conserje y terminar siendo el gerente, ¿verdad? Porque era una visión corporativa de la vida. Ya eso ya no existe, ¿verdad? O cada vez se disminuye más. Entonces, ahora, ¿con qué me comprometo? No con esa corporación, no con esa institución, me comprometo con mi historia. ¿Y quién hace esa historia? Usted es la autora de esa historia. Ese es el centro del asunto. Y para eso se usa la narrativa de la identidad, o sea, la orientación vocacional se centra en la narrativa de la identidad. ¿Qué es esto? Es lo que nos ayuda no solo a conocernos, sino a construirnos. Construcción de que ahora nos construimos, ¿verdad? No nos descubrimos, como dice la logoterapia, nos construimos. Para así utilizarla en las continuas transiciones y cambios laborales que van a ser cada vez más frecuentes y que si no serían más traumáticos. O sea, ahora en promedio la persona cambia de trabajo cada 2 o 3 años, cuando antes podía ser en promedio 7 o 10 años, ¿verdad? En la medida en que una persona pasa de una labor a otra, deja atrás lo que hacía, pero no lo que es. Esa es la premisa. Ahora, o al menos lo que quiere ser, ¿verdad? Porque la narración es subjetiva. Entonces, al menos lo que quiere ser. El aferrarse a la propia historia de vida lo que da es coherencia, continuidad y una forma de seguir viendo con propósito en este mundo incierto. O sea, ante la incertidumbre, ante la ansiedad que pueden dar los cambios, ¿qué me agarra? Mi historia de vida, lo que me da coherencia, ¿verdad? El sentirme esa persona. Y es donde hay una confusión, porque entonces, claro, la ley de la atracción dice, usted primero declárese y luego va a ser, ¿verdad? Declárese usted escritor y luego va a empezar a escribir, ¿verdad? Bueno, tiene revelación, ¿verdad? O sea, si usted se cree escritor, pero empieza a escribir para que sea escritor, ¿verdad? Y si usted empieza a escribir, entonces ahora sí, eso va a tener coherencia en su historia. Entonces usted dice, claro, estoy trabajando en, no sé, en un restaurante de comida rápida, pero yo soy escritor, entonces va a tratar de escribir en las noches. Y hay una coherencia que le ayuda a que su identidad narrativa le ayuda a tomar las decisiones vocacionales. Ese es el asunto. Espero estar siendo claro. Si no, al final, pues podemos abrir un pequeño espacio de dudas, creo. Entonces, lo que se busca es esa trama, ese plot en inglés, que es un guión, una trama, ¿verdad? Donde las personas construyen lo que son, pero además le dan sentido y significado a esa construcción, desde sus trayectorias formativas y laborales, ¿verdad? Pero no solamente, digamos, no solamente, ¿verdad? Porque no solamente la formación en lo laboral, ¿verdad? Los voluntariados, la historia familiar, la comunidad, el país donde pertenezco, etcétera, ¿no? Y al final todo este plot lo que va a ayudar es a la persona a autoentenderse y orientarse en este mundo social. Esa es la narrativa de identidad, lo que me ayuda a autoorientarme. ¿Y lo que busca el orientador o la orientadora? Pues clarificar la narrativa de la identidad de la persona orientada. Eso es lo que tenemos que hacer desde este enfoque teórico del counseling, ¿verdad? Entonces, algunas citas textuales de Sádica son, ya doña Diana lo mencionaba, el light design lo que se centra más en la pregunta de cómo quieres ser, no tanto el qué quieres ser, ¿verdad? Sino el cómo, porque no es que quiero ser bombero, quiero ser escritor, quiero ser docente, quiero ser astronauta. No, ¿cómo quiero ser? Ah, bueno, me gustaría ser una persona, ¿verdad? Proactiva, con liderazgo, con iniciativa, que gestione proyectos y que sea el que lleve. Ah, eso es diferente, ¿verdad? No estoy diciendo, quiero ser administrador de empresas, soy ingeniero industrial. No, ¿cómo quiero ser como persona? Y otra pregunta relacionada, pues que se presenta es cómo debo diseñar mi vida para alcanzar eso que aspiro. O sea, ok, quiero ser una persona que gestione proyectos, que lidere, que sea proactiva. Ok, ¿cómo debo diseñar mi vida? Ok, debo diseñarla de una manera que esté en contacto con organizaciones y que esté en contacto con la posibilidad de liderar grupos en la iglesia, en la comunidad, en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Entonces voy diseñando mi vida. Bueno, efectivamente, hay que habla de diseñar la vida, ¿verdad? Pero voy diseñando, digamos, lo que puedo, ¿verdad? Controlar para que se vayan dando las cosas e interpretando y resignificando lo que no puedo controlar, pero me pasa.
Entonces, por eso es un modelo construccionista, construccionismo social es la base filosófica. Y se parte de la premisa de que las personas utilizan historias para organizar sus vidas. Ven qué importante. Cuando yo hablo de mi historia de vida, pues, la verdad lo dice mi historia, ¿no? Cuando hablo de mi pasado, hablo a partir de historias que no necesariamente son reales, y eso es importante. Pero son las que yo recuerdo, las que yo he construido. No es importante si son reales o no, es que para mí eso, así fue mi vida. Y hoy en el hoy lo estoy interpretando de esa forma. Entonces, eso es lo que le da coherencia a mi vida. ¿Qué pasó o no? Eso es otra cosa. Pero eso le da forma a mi identidad o que pasó de esa forma, como le estoy diciendo. Es como una novela, uno al final se convierte en el autor de su propia novela, que es su vida. Da forma a su identidad y le da sentido a sus problemas. Muy bien, esos son los 5 pasos que están presentados, son gratuitos, son abiertos. Muchos saben que hay que pagar, pero esto es abierto. Está en el 2015, que es el Life Design Counseling Manual, que está, lo pueden buscar en internet de esa forma y lo encuentran, ¿no? Pero aquí es un resumen de cómo sería el proceso de orientación vocacional desde el counseling, desde la atención más individual, es desde este enfoque que él propone. Entonces viene una primera etapa de construcción de la historia de vida, de la narrativa, de la entidad narrativa, para después de construirla. O sea, primero la persona tiene que construir cómo ha sido su vida y luego el orientador le va a ayudar a deconstruirla para buscar las ideas centrales y para cuestionarlo y para ver vacíos que ven su historia, cómo se pueden llenar, ¿verdad? Para luego reconstruirla en conjunto, ¿verdad? O sea, primero la persona, perdón, el paso 3 es la persona. La persona, entonces, lo que hace es reconstruir su historia para que en el paso 4 la construya con el orientador. Ven que hay una guía muy cercana, ¿verdad? Terapéutica, porque bueno, de pasado hay un montón de traumas que hay que trabajar, ¿no? Y la orientación vocacional es global, es holística, ¿verdad? No puede decir, es que eso no me toca, no, es que es parte de, ¿verdad? Para al final llegar a la decisión, que él le llama acción a tomar, que sería la toma de decisiones, bueno, con sentido social, ¿verdad? Que nos presenta el MEM, que me parece maravilloso. Algunas preguntas muy interesantes que ya nos la presentaba Alberto Puertas, recordarán en el primer congreso, los que estuvimos por ahí en el CPO hace varios años. Nos decía él ya, que él trabaja con Sábica, nos decía, bueno, aquí admirabas cuando eras pequeño, volver a la infancia, ¿verdad? Bueno, y claro, porque desde esa admiración hay una proyección, evidentemente, de la narración que se está creando. ¿Cuáles eran tus héroes o heroínas de infancia? Cuéntame 3 personas diferentes de tu padre y tu madre que admirabas cuando tenías entre 3 y 6 años. Puede ser de personas reales, personajes de caricaturas, superhéroes o personajes de libros. Ven, interesante para los de preescolar que están ahí. Entonces pueden proyectar lo que están viviendo los chicos y dejarlo registrado de alguna forma para que en el futuro puedan retomarse esos registros, ese expediente, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Ese registro de la sistematización de la trayectoria y volver ahí. Sería lindísimo, ¿no? Evidentemente todos lo sabemos, hay proyecciones, ¿verdad? O sea, no es porque Spider-Man está de moda, ¿verdad? Sino porque ¿qué proyecta? Tengo un hijo de 3 años y le encanta Spider-Man, ¿verdad? Claro, Spider-Man está de moda, pero como papá que soy orientador, no puedo terminar de preguntarme, bueno, ¿qué se está proyectando él en Spider-Man? O sea, ¿qué es lo que él ve de sí mismo en Spider-Man, ¿no? Pero evidentemente cuando la maestra de Kinder le dijo que fuera un favorito, evidentemente adivinen de qué fue. Evidentemente Spider-Man, ¿verdad? Entonces eso nos dice mucho en orientación vocacional. Y cuéntame tu película o libro favorito. Vean, cuando yo hice orientación individual por muchos años con este enfoque, y todo lo hemos vivido. ¿Por dónde le entro a esta persona? Es que no, intereses no tengo, habilidad no sé, no soy bueno para nada, sueños no tengo ninguno, valores no, yo no creo en nada, nada me interesa. Hijo, puña, ¿cómo le entro a esas personas? Bueno, cuéntame de tu libro o serie favorita. Y esto es una forma excelente, porque claro, es hablar desde afuera, pero en realidad están hablando de ellos mismos. Porque muchas veces la historia no es real, o sea, no es, la historia ficticia no la cuentan como es, la cuentan como ellos la recuerdan, pero ellos la recuerdan con esa identificación, o sea, la recuerdan con lo que les hizo identificarse a ellos mismos. Entonces, riquísimo es para hacer este proceso de transferencia de lo que el personaje, el que se está centrando en la historia, les contó. Entonces, no es la historia por la historia, no importa si está mal, ¿verdad? O sea, no importa, sino que lo importante es esa co-construcción de la narrativa que se va haciendo en orientación. Es muy útil, yo se lo recomiendo mucho. A mí me ha funcionado. Ahora, más allá de este modelo, no olvidemos que, bueno, ya lo dije, no podemos diseñar la vida y otras, aunque otras similares, tú puedes hacer lo que quieras hacer y la ley de atracción nos diga lo contrario, ¿verdad? Lo que sí podemos hacer es diseñar nuestras narrativas. Bueno, esta idea está repetida, ser fieles a uno mismo, esa es la idea. Bueno, y efectivamente en ese artículo que citaron, yo lo que trataba de hacer un puente, bueno, que yo decía, bueno, el counseling es psicología, es individual, en Costa Rica hacemos colectiva, hacemos grupos, hacemos educación, ¿cómo hago ese puente entre el counseling y el guidance? Entonces, bueno, se me ocurrió que un puente entre el counseling y el guidance counseling, que sería orientación, podemos usarlo con un gran pedagogo, ¿verdad? Que es Pablo Freire, ¿verdad? Que a veces lo dejamos ahí como en la gaveta del olvido, ¿verdad? Pero Pablo Freire sigue siendo muy actual. Bueno, algunos históricos dicen que no, que hay que superarlo, ¿verdad? Pero la idea freiriana
justamente de la esperanza, la libertad, de la emancipación del ser humano, sigue siendo más vigente que nunca ante una cultura, ¿verdad? Ya lo decía la compañera, o sea, neoliberalista, etcétera, etcétera, que nos busca ser esclavos de una tendencia global. Bueno, ¿cómo emancipar al ser humano? Freire nos da herramientas. Entonces me ocurrió comparar las preguntas de Sádicas con las preguntas de Freire, o basadas en el pensamiento de Freire, ¿verdad? Y esto se ve de manera horizontal, es decir, la pregunta de la izquierda, que es la teoría de construcción de carrera, con la de la derecha, que es la pedagogía crítica, van de la mano. Vamos a verlo juntos. Este cuadro lo publiqué en el CPO, en la revista del CPO. Cuéntame tu película o libro favorito. Claro, pero a la par, ¿qué realidad de injusticia social o necesidad de humanidad te inquietan o te preguntan que te va a aportar a la solución? Entonces, claro, yo lo que hacía era, que ese es el personaje, ¿cuál era la causa que él seguía? Y en tu vida, ¿cuál puede ser esa causa? ¿Y cómo es la relación entre la causa del personaje y la de tu vida? Y verán qué conclusiones más interesantes llegan las chiquillas y los chiquillos. La segunda, ¿cuáles eran tus héroes o heroínas de infancia y las personas que más te influían? Bueno, entonces vamos a la siguiente, la pedagogía crítica, ¿no? La basada en la pedagogía crítica freiriana. ¿Cuáles eran las causas sociales que esas personas admiraban y defendían? ¿Cómo hacían esas personas de este mundo mejor? O sea, si lo admirabas, bueno, ¿cuáles eran sus causas? Porque a lo mejor vos tenés una invitación por esa causa también, un llamado, una vocación hacia defender esa causa también. ¿Cómo quieres ser como persona? Que es la pregunta central que propone Sábicas. Bueno, ¿de qué manera con tu vida puedes aportar a la construcción de un mundo mejor, más justo, más bello, más solidario, ¿verdad? ¿Cómo diseñar tu vida para alcanzar lo que aspiras? Bueno, ¿qué acciones solidarias puedes realizar para aportar a la transformación de la causa social que te mueve, ¿verdad? Bueno, esto también lo decían varios autores que van en la misma línea, ¿verdad? Como Kenny, como Hislop y como, bueno, obviamente el mismo Sábicas. Esto lo publiqué en el 2021. Ok, vamos a invitarlos entonces para ir terminando en poner 4 cosas al centro de orientación vocacional. Esto ya es invitación mía, ya no tanto de la teoría, sino desde digamos, mi aporte en esta mañana. Vamos a poner al centro de nuevo las paradojas, la conciliación, las renuncias y las decisiones vocacionadas, como me gusta llamarle. Rápidamente, porque creo que el tiempo ya se nos acaba, pero rápidamente. Vamos a recordar a Gelat, que todos lo estudiamos, ¿verdad? Con la incertidumbre positiva, donde esos retos pueden generar oportunidades. Entonces, la casualidad planificada, es verdad, parece casual, parece el azar, pero es que yo lo planifiqué para llegar ahí, ¿verdad? Y le doy un significado a ese evento fortuito, ¿verdad? La toma de decisiones se produce en un contexto cada vez más cambiante. Entonces, vamos a posicionarnos en las 4 paradojas de Gelat para retomarlas y plantear una quinta. Ok, volvamos a la U, donde todos estudiamos esto, ¿verdad? Entonces, concentrarse en lo que se debe, pero a la vez ser flexible, ¿verdad? Vean qué actuales, que sigue siendo, ¿verdad? Sepa que lo que desea no está seguro de ello, trate metas que fueran hipótesis y vea oportunidades que puedan entrarse ahí. Infórmese, pero tenga cautela con la información, no se sobreabrume, no se sobreinforme en esta sociedad en la que estamos, ¿verdad? Porque puede ser obsoleta o puede ser que usted, o sea, usted nunca va a llegar a toda la información, entonces ni lo intente, ¿verdad? Pero infórmese, es una paradoja. Recuerda que la paradoja es una figura que pareciera contradictoria, pero que en realidad es complementaria, ¿verdad? Sea realista, pero sea optimista, ¿verdad? Es decir, en realidad, usted no puede hacer lo que usted quiere hacer, no, eso es mentira. Hay que ser realista, pero sea optimista. ¿Usted puede hacer lo mejor que usted puede hacer? Sí, eso sí. O sea, la realidad es en parte como usted la ve y en parte lo que usted hace para construirla. Esto requiere tantos como soñar, ¿verdad? Y haga las cosas con sentido práctico, pero con imaginación. Aterrizado, pero también sueñe, ¿verdad? No se limita al cambio, sino que construya ese saber vivir en un mundo, en el cambio, en un mundo cambiante, ¿no? Eso es lo de Gelat. Ahora, proponemos una quinta, que sería diversifícate todo lo que puedas, pero especializándote en algo base, aunque luego cambies de especialización gracias a la diversificación. O sea, ese sería para mí el centro de la orientación vocacional ahora. No una carrera, no un lugar de trabajo, no una especialidad, sino la diversificación máxima. Pero en medio de esa diversificación, busque algo donde usted pueda decir, este es mi charquito. Y eso nos implica un pensamiento ir más allá de las disciplinas o carreras, lo que los autores hablan de un pensamiento indisciplinar y la in entre paréntesis, ¿no? Este, bueno, eso tiene que ver con diversificar ingresos, pero no todo se tiene que monetizar. Eso es otra tentación fuerte de esta sociedad, ¿no? La tiranía de la monetización, ¿verdad? Y entonces todo lo que haces hay que monetizarlo. Bueno, no necesariamente. ¿Por qué? No todo lo que responde a una vocación tiene que ser monetizado, ¿verdad? Creo que hay que educar a la conciliación, que implica renuncias, ¿verdad? Conciliar no es un equilibrio, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero sí implica renunciar a cosas para poder conciliar otras. La familia, el trabajo, el tiempo libre, el ejercicio, etcétera, los hijos. La curiosidad es la antesala a la creatividad y la innovación, volvamos a educar en esto.
Y toma decisiones aumentadas, hay que meterlo. O sea, la inteligencia artificial ya nos da decisiones, ya no es algo fantasioso, ya está ahí decidiendo por nosotros. Claro, tomémosla en cuenta, no vamos a decir, no hagan tu decisión inteligencia artificial, no, tomémosla en cuenta, pero también volvamos al análisis de intuición personal. Eso se llama, ¿verdad? Álvaro Rojas le llama toma decisiones aumentada. Él es un empresario, ¿no? Y habla de este término, toma decisiones aumentada. Bueno, pongámoslo en el centro. O sea, tomamos la inteligencia artificial, la tecnología, pero volvamos a la intuición, que al final es la intuición tiene mucho que ver con la vocación, con el llamado, con esto más abstracto, más subjetivo, que está entre nosotros y, ojo, sí está teorizada, ¿verdad? No es que no lo está. Ok, preguntas para trabajar la conciliación. ¿Qué harías si no tuvieras que trabajar por dinero? Okay, ¿cómo puedes encontrar un espacio de tu vida donde puedas realizar eso, aunque sea un poco, que quieres hacer, que no quieres trabajar por dinero? O sea, hay que trabajar por dinero, es la realidad, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué harías si no tienes que trabajar? ¿Y cómo puedes encontrar un pequeño espacio en tu vida para eso? Concilia esa pasión, ese sentimiento, porque la vocación no es igual a pasión y el trabajo no es igual a vocación, ¿verdad? En el blog yo hablo mucho de eso. ¿Qué puedes hacer para empezar a ver tu trabajo que haces por necesidad como una forma de servir y una oportunidad para estar agradecido? Esto es una narrativa que le cambia. Sí, trabajo porque tengo que trabajar de esto, ¿verdad? Porque tengo que llevar alimento a mi casa. Pero si lo empiezo a ver como una forma de servir o como una forma de estar agradecido, cambia mi narrativa, ¿verdad? Y me concilio conmigo mismo, con mi realidad. Y aquí estoy dispuesto a renunciar para poder vivir como quiero hacerlo, ¿verdad? Las renuncias son parte de la vida. En este mundo donde tú puedes lo que quieras hacer, insisto, o sea, puedes tenerlo todo, puedes decidirlo todo. No, no es cierto, hay que tomar decisiones y las decisiones implican siempre renuncias. Y esto hay que volverlo a poner en el centro en orientación vocacional. Es un criterio personal, ¿verdad? A partir de la teoría, por supuesto. No olvidar que conciliación no es equilibrio, eso es utópico, no se puede equilibrar la vida, no es real. Las pequeñas decisiones que se tomen, lo que buscan conciliar pasiones y llamados con realidad, pero procurando ser sostenibles, ¿verdad? No algo que pueda hacer un día y ya, ¿no? Ojalá por un tiempo prudencial pueda realizar eso, ¿verdad? Siempre que concilias, sacrificas, o sea, pierdes algo para ganar mucho, algo más significado para ti. Debes renunciar para poder conciliar y no existen fórmulas predeterminadas. No existe, ¿verdad? Esto cada persona lo tiene que encontrar. Ya estoy terminando. Para terminar, las decisiones vocacionadas, que es el término que me gusta usar, se refiere a aquellas decisiones de vida que parten de los llamados o las vocaciones, que la persona intuye tener. ¿A partir de qué? De su análisis de realidad, de su búsqueda de significación de las experiencias culturales de las que hemos hablado toda la mañana, y la conciliación entre oportunidades reales de estudio y trabajo, pero también ese aporte que quiero tener en la sociedad, ¿verdad? Bien, sobre todos estos temas hablo sobre mi blog, los invito, esta es la dirección, vidadetrascendencia.wixsite.com/blog. Esta es la portada y ahí ven que tengo 16 publicaciones sobre orientación vocacional, que es pensada en general para cualquier persona que quiera leer el blog, y 5 específicamente para teóricas sobre orientación, entre estas algunas cosas que hablamos esta mañana. 21 reflexiones de vida más abiertas y opiniones personales y de espiritualidad que me gusta escribir también. Entonces, las y les invito, ¿verdad? Muchas de las cosas que tal vez uno publica en el artículo científico más teórica, más tediosas, aquí les hago con un lenguaje más coloquial y más accesible, entonces pues se los regalo como una estrategia, ojalá les pueda ser de utilidad. Bien, eso sería lo que tenía preparado para esta mañana. Quedo atento a sus preguntas. Ahí está mi correo también, mauricio.naro.cr.c.cr. Muy agradecido, de verdad, por la oportunidad y pues muy dispuesto a colaborar en lo que se pueda. Con mucho gusto cuenten conmigo también. Don Mauricio, queremos expresarle nuestra gratitud